día de hoy jueves me da mucho gusto enviar un cordial saludo y un fuerte abrazo a todos los que me escuchan. Vamos a continuar con la tercera parte de una serie de meditaciones sobre la deidad y eternidad de Jesús dentro del tema general Jesús es el Señor. Ya dijimos que la historia de Cristo empieza en la eternidad. Y Cristo no está solamente al centro de la historia, sino también al centro de la eternidad. Y también dijimos que en la Biblia, en el Evangelio de Juan, encontramos un registro increíble, una historia única que nos habla de un magno evento que ocurrió allá en la eternidad. Es una referencia notable a un hecho real del tiempo y la eternidad que existe en la historia de la humanidad y que dice de la siguiente manera: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y este pasaje bíblico nos habla acerca de dónde estaba Cristo antes del origen, antes del inicio y del principio del universo. Ya que Jesús no inició su existencia hace 2020 años cuando nació en Belén de Judea. Las 2 semanas anteriores analizamos la primera parte del versículo 1 que dice: en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Vayamos ahora a las últimas 5 palabras del versículo 1 que dicen: y el Verbo era Dios. Ya dije que en este versículo tenemos una altura, una profundidad que el intelecto humano no es capaz de medir. Y que el término verbo que aparece en el Nuevo Testamento para designar a Cristo. De hecho, el Evangelio de Juan principia diciendo que Él es el Logos, el verbo, la palabra, lo dicho, la revelación, la razón, la lógica, la sabiduría, etcétera, etcétera. Es decir, es el sentido profundo de todas las cosas, incluyendo la vida, la historia y la verdad. La palabra utilizada en el texto original en griego es logos, y al español se traduce como verbo. Entonces Jesús, el Verbo eterno, fue engendrado como ser humano, pero no creado. Él es el Hijo eterno de Dios, y el Evangelio de Juan, en estos maravillosos versículos y ricos en contenido teológico, describe esta situación diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En conclusión, el Verbo no puede ser desasociado de Dios. Y de esta manera Juan afirma la preexistencia del Verbo, es decir, de Cristo. Este versículo también debería interpretarse como: en el principio era ya el Verbo. La idea en el idioma griego en que fue escrito el Evangelio de Juan es: en el principio ya había el Verbo. Es decir, en el principio ya estaba. Es decir, cuando todas las cosas empezaron, el Verbo ya era. Y esto lo encontramos de una manera muy clara en el versículo 3 que vamos a analizar Dios mediante la próxima semana, que dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Es decir, cuando no había nada todavía, ya había el Verbo, ya existía el Verbo, todo depende de Él. Él es el responsable de la existencia de todo. Vayamos ahora a las últimas 5 palabras del versículo 1. ¿Cuáles son? Dice: y el Verbo era Dios. Kaiteos en hologos. Las primeras palabras utilizadas en el texto original en griego son kaiteos, o sea, en español, y Dios. Y luego dice en logos, que significa era o estaba en el Verbo. O sea que una traducción literal sería: y Dios estaba en el Verbo. Y si bien en la traducción al español de Reina Valera coloca el predicado antes del sujeto y dice: y el Verbo era con Dios, lo importante de ambas traducciones, y Dios estaba en el Verbo y el Verbo era Dios, es que todo el énfasis recae en la absoluta divinidad de Cristo.
El jueves pasado, al analizar la frase "y el verbo era con Dios", dijimos que Jesús no estaba solamente al lado de Dios, sino que estaba cara a cara con Dios, igual con Dios el Padre, ya que no solamente es el eterno verbo, sino que existe en la relación más cercana posible con Dios el Padre. Este versículo, con otras palabras, enfatiza lo mismo, y lo que dice es que Dios estaba en el verbo. Por lo que queda claro que no solo estaba con Dios, sino que el verbo era Dios. Y esta frase no nos deja ninguna duda acerca de la identidad de Jesús como el verbo que es Dios. Ahora, ¿por qué es de suma importancia este versículo que hemos analizado por 3 jueves? Porque estas 5 palabras describen la vida de Cristo allá en la eternidad, antes de que el mundo existiera. Aquella vida era rica, gloriosa, llena de infinita delicia y serena bienaventuranza en la presencia del Padre. Allá en la eternidad existían las 3 personas de la bendita Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los cuales participan igualmente de la misma esencia y sustancia. Cada una de estas personas es Dios, pero no son 3 dioses. Las 3 personas de la Trinidad se aman, deleitan entre sí. Cada persona conoce perfectamente a las otras 2. El escritor Maurice Roberts dice que las personas de Dios moran juntas entre sí. El Padre mora en el Hijo y en el Espíritu. El Hijo y el Espíritu residen en el Padre. El Espíritu y el Padre moran en el Hijo. La palabra técnica que se utiliza para designar esta mutua morada de Dios es circunmincesión. Y esta es la razón por la cual nosotros creemos en un Dios trinitario, no en un Dios unitario. Hay un solo Dios. Creemos en Dios, en 3 personas, como una Trinidad: Dios Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y esta es la verdad esencial. Y no hay evangelio sin ello. Miren ustedes, no hay salvación sin la participación de las 3 personas. Es decir, sin la Santísima Trinidad no habría salvación, ya que el Ordo Salutis, el orden de salvación, en este Ordo Salutis, el Padre es el que decreta la salvación. El Hijo es el que le ejecuta, es decir, es el que se encarga de llevar a cabo el plan de salvación. Y el Espíritu Santo es el que pone la semilla de vida en un corazón muerto, nos regenera, nos santifica y nos prepara para ir al cielo. Debemos dar al Hijo la preeminencia, debemos al mismo tiempo dar la gloria al Padre y también al Espíritu Santo, que hace la obra en el corazón del hombre al mismo tiempo. Los creyentes en Cristo, miren ustedes, tenemos una relación con la Trinidad. ¿Por qué? Uno, porque Cristo es nuestro Salvador. Tenemos a Dios como nuestro Padre y al Espíritu Santo como nuestro Consolador. Y número 2, si el primer mandamiento es amar a Dios, entonces debemos amar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro entendimiento. Y algo increíblemente maravilloso de este verbo es que ahí mismo en el versículo 14 dice, Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué vino Jesús? Lucas 19:10 dice de la siguiente manera, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Concluyo. Miren, hace poco más de 2000 años Jesús nació, murió y resucitó. Y prometió que regresaría y que habría señales de su regreso, entre ellas pestes, hambres, terremotos. Y Jesús viene por segunda ocasión. ¿Cuándo? Nadie lo sabe. Pero el COVID no es una coincidencia, ya que hace poco más de 9 meses sacudió a la humanidad entera.
Y ahora en el 2021, la nueva variante del COVID, que es más contagiosa, nos va a volver a sacudir, pero con mayor intensidad. Nuestro Dios, que es el Señor de la historia del universo, está llamando a los habitantes del mundo entero para que nos arrepintamos de nuestros pecados, nos volvamos a Él. Debemos arrepentirnos, porque en todo el mundo estamos corrompiendo nuestras leyes para legalizar el pecado en sus diferentes manifestaciones. Un ejemplo palpable de ello es la cauterización de nuestras conciencias para poder permitir de una manera legal el asesinato de bebés indefensos en el vientre de su madre. Por eso Hechos capítulo 3, versículo 19 dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y fíjense lo que dice Isaías capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. También Dios nos dice en su palabra, en Isaías 45, 22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y las buenas nuevas del Evangelio son que Dios ha previsto un camino para nuestra salvación, el cual es Cristo. Y por ello Juan capítulo 3 versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y además Hechos capítulo 4 versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Vamos a orar. Nuestro Dios, te damos gracias, porque en tu amor infinito enviaste a tu Hijo a este mundo. Y Jesús dijo: el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Vino a buscarnos y a salvarnos. Permite que en esta época podamos volver nuestros ojos a ti y darte las gracias por el amor que has manifestado a nosotros en tu Hijo Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén.